Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a Ya sé que no aplauden. Mi nombre es Alexis Murillo y sean muy bienvenidos. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos recibiendo a una persona que ustedes ya conocen, amiga de este programa y de este canal. Em, Primero saludo, como cada semana, a Diana Meneses. Diana, ¿cómo estás? Hola Alexis, hola, vale, muy contenta, muy entusiasmada por el tema de hoy. Creo que vamos a abordar pues asuntos muy importantes para la agenda internacional. Entonces, pues quédese con nosotros, va a ser muy interesante toda la discusión. Y ya lo dijo Diana, vamos a hablar de temas muy importantes. La Universidad de las Américas Puebla, a través del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, el CSIC, un centro fundado en 2015 para estudiar las dinámicas de la impunidad a nivel global y en distintos países, como ha sido el capítulo de Colombia y el capítulo mexicano, presenta un nuevo índice, el índice de impunidad ambiental México 2020. Y para hablar de él, como ya lo mencionaba, tenemos a una persona muy especial, Valeria Cotunel, licenciada de Relaciones Internacionales de la universidad y asistente de investigación de este proyecto. Y, como diría una celebridad mexicana, una amiga personal que aún no ha ido a los cumpleaños de sus hijos, pero podría pasar. Valeria, ¿cómo estás? Sea bienvenida a este Muy programa. bien, gracias. Y tú, muchísimas gracias por la invitación. Próximamente, si es que llego a tener hijos, puedes estar seguro que vas a ir a esos cumpleaños. Espero por un buen rato no tenerlos. Pero sí, como mencionas, vamos a hablar hoy del índice de impunidad ambiental, también conocido como el IGI-Verde, que básicamente fue mi proyecto de investigación durante toda la carrera en la UDLAB. Lo que hicimos en una forma muy general fue empezar desde lo más específico, que fue ver temas de leyes ambientales, programas ambientales, inventarios de emisiones, y estos ver qué estado los tenía, cuándo los tenía, si estaban actualizados, y obviamente pues analizar dentro de cada uno qué era lo que sí estaban viendo y qué era lo que no, porque parece que en México, así como en el resto del mundo, el cambio climático solamente existe para algunos. Y en palabras muy específicas, ahora sí que citando a la doctora Celeste Cedillo, que fue mi mentora y la directora de este programa, lo que buscamos era comparar estructura, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales entre las entidades. Hablamos de capacidad institucional, que fue específicamente lo que yo busqué más. Y también vimos de crimen ambiental, que yo creo que al investigarlo fue de lo que más coraje me dio, porque no entiendo por qué nadie tiene que perder la vida y mucho menos entiendo por qué alguien la tiene que perder cuando está luchando por algo tan importante como es el medio ambiente. Se habló de degradación ambiental, estrategia intergeneracional, y esas fueron como las 4 dimensiones analíticas principales. El índice es una herramienta que se ha generado en la universidad para intentar darle un número, darle una calificación a lo que sabemos que existe, a lo que sabemos que está allá afuera, que es la impunidad. Este trabajo toma una perspectiva de justicia ambiental, la cual representa una forma de discutir, analizar consecuencias de la crisis climática global, donde se destacan implicaciones sociales, los efectos destructivos en la vida comunitaria, los actos que entran dentro de la denominación de injusticias ambientales, como el daño y el crimen derivado de la contaminación, destrucción de ecosistemas, prácticas económicas voraces y terribles propias del capitalismo relacionadas con el acceso y el uso de recursos naturales. Todo esto va acompañado de altos niveles de impunidad. La impunidad ambiental, el propio índice la define como la imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos y daños contra el medio ambiente, sean estos consecuencia de la falta de capacidad institucional o de voluntad política de las autoridades, la cual importa muchísimo. La voluntad. Quien cree que no es que no entiende la política. La ausencia de aplicaciones o cumplimientos de objetivos de política ambiental y climática debido a la falta de estas capacidades, debido a la falta de voluntad, que afecta a la posibilidad de proteger efectivamente al medio ambiente y garantizar un disfrute pleno del derecho a un medio ambiente sano. Porque para convencer a la gente de salvar el planeta hay que convencerla de que es importante porque vive en él, no por la simple razón de que hay que proteger el ecosistema. Finalmente, el índice hace un matiz argumentando que pues, la impunidad ambiental
también radica en la inexistencia de estrategias y programas de políticas públicas de largo plazo o intergeneracional que reduzca el riesgo de sufrir daño o dejar de disfrutar el acceso a recursos naturales, que pueden padecer las poblaciones más vulnerables, las generaciones futuras e incluso otras especies. Diana, con estos matices, con estos alcances del IGI, con del IGI verde, con este panorama, ¿qué decir? ¿Qué decir de esta herramienta? ¿Qué decir de sus resultados? ¿Qué decir de la crisis climática? Primero, la metodología es por mucho completa, amplia, o sea, todas las variables que utilizaron, dar una calificación de alrededor de 4 puntos, evaluando todo el país. Lo más lamentable es que nadie está por encima del promedio, o sea, hay calificaciones que no son muy satisfactorias y lo que mencionan también es, no hay un liderazgo de parte de ninguna de las entidades. No hay algún referente adentro de nuestro país que podamos voltear a ver y decir, ok, lo está haciendo bien. Todo lo contrario. A lo largo y ancho del país, los estados estaban fracasando en la protección del medio ambiente, en las políticas, en los esfuerzos para promover que nuestros ecosistemas sean protegidos. Entonces, es una herramienta fundamental, como ya lo mencionaban. A mí me parece que va a ser un antes y un después de la política ambiental de nuestro país. Espero que así como el índice de impunidad se utiliza ya como referente para propuestas incluso en la Cámara Legislativa, esta herramienta también sea utilizada en la misma medida, incluso muchísimo más, porque viene a evidenciar información que muchas veces ignoramos o que no está concentrada como en un solo libro, como es este PDF que pueden descargar de acceso libre. Por favor, háganlo, denle una ojeada. Y esto permite que tengamos mayor conocimiento de la realidad. No es tan decir, ajá, es que calentamiento global y está pasando cambio climático y ya, no. Es conocer cuáles son las cifras, cuáles son los retos y sobre todo también quiénes son los responsables. A mí lo que me encanta mucho de este IGI verde es que podemos entender que no se trata solamente de esfuerzos individuales, sino que también se trata de presionar agendas gubernamentales, primero para introducir el problema, visibilizar las causas y después para presionar en la evaluación y en las propuestas que sí generen cambios significativos. Entonces, pues, todas mis felicitaciones, ¿vale? Por participar, por sumarte a este gran proyecto, por todo lo que aportaste y por el resultado en general. Me parece que es muy, muy valioso. Y qué bueno que la Universidad de las Américas esté tan preocupada por crear este tipo de contenidos, que al final de cuentas son un referente para todo el país. Menciona Diana el tema de los referentes y cuando tú te enfrentas ante una clase política que la mayoría de las veces es ciega o decide no escuchar, si tú no le clarificas un problema con un número, para él no va a tener sentido. Entonces, el esfuerzo que ha tenido el CSIC a lo largo de todo este tiempo es de crear eso, de crear y cristalizar un número y llevarlo al tema ambiental, que ha sido un trabajo titánico de años. Fui testigo de todas esas largas reuniones que se dieron para la creación de este trabajo. Luego, reuniones no muy amigables, y debo ser sincero, porque no es fácil. No es sencillo. Esta propuesta sí tiene características fundamentales. Y bien lo dice Diana, va a cambiar primero que nada narrativa. Se debe cambiar la narrativa, se debe enfocar la narrativa y se debe priorizar. Porque en un país como México, que es prácticamente donde este índice hace su labor, que es revisar el caso mexicano, donde la impunidad en general está en los cielos, los crímenes ambientales quedan impunes. Vale lo mencionaba al principio de su intervención, mencionando a todos estos defensores y defensoras del medio ambiente que han perdido la vida. O sea, la crisis que están viviendo estas personas es tremendo, lo cual tiene que también una relación, por ejemplo, en el caso mexicano, con el tema del narcotráfico. Una de las grandes afectaciones de la guerra contra las drogas es el daño ambiental que ha generado por todo el tema de desechos que lanzan estos grupos del narco, donde prácticamente dejan inhabitables y dejan territorios perdidos para siempre, afectando comunidades, dinámicas de vida o la suplantación y la toma de estos territorios para sembrar amapola y bueno, todo lo que ustedes
ya conocen y en otros espacios hemos tocado. Pero la seguridad ataca, y cuando una persona levanta la mano y habla de la importancia de defender el medio ambiente, no en foros como este, no en universidades, no en la Ciudad de México, sino en comunidades, va a perder la vida. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está viviendo el país. Y una crisis que no solo nos atañe a nosotros, sino que nos atañe a nivel global. Valeria, qué decir de, más allá de este IGI, de pasar al tema de qué hacer, qué sigue, qué propuestas vienen, qué propuestas no vienen, qué agenda queda pendiente en el tema de la crisis ambiental y la emergencia climática? Creo que exactamente como mencionan tú y Diana, es muy importante cambiar esta narrativa. Creo que tenemos una narrativa muy individualista en el sentido de que se espera que el individuo haga todas las acciones para que el cambio climático no pase, cuando no es que no sean importantes, pero las mayores emisiones y los mayores contaminantes no es un individuo, no eres tú que usas tu coche para ir al trabajo porque vives en una ciudad que a lo mejor no está apta para peatones. No eres tú que te tardas un poco más bañándote que normalmente un día. Es la compañía que echa sus desechos a fuentes de agua, la compañía que no limita sus emisiones y el gobierno que no contabiliza esas emisiones, el gobierno que no usa políticas públicas verdes. Y es que el problema es que, como dicen, no es solamente a un nivel estatal de, ay, es que el único estado que está mal en temas de impunidad ambiental es Puebla o es Tlaxcala. Es que estamos todos a pésimo nivel, es que el promedio federal es de 1.93 y el más alto es de 2.31, cuando el máximo podría ser 4. O sea, el promedio federal no es ni siquiera la mitad. Y también, como mencionaban muchos durante la presentación, ambos doctores, es que regresamos a este tema de que el problema es que no hay recursos. Entonces, mientras no haya recursos, mientras no haya voluntad política, es prácticamente imposible que veamos estos temas de políticas públicas verdes o de gente que quiera hacerlas, de instituciones que realmente las lleven a cabo, porque tenemos varias instituciones que en teoría deberían de llevar esto, ninguna lo hace realmente, y creo que al final, hablando en este tema federal, caemos entonces en el presidente López Obrador, una persona que cree mucho en el cambio climático aparentemente por sus acciones, va a deforestar gran parte del sur de México con su Tren Maya, participó en esta fiesta, en este Zoom de Joe Biden, en el que dijo que lo único que México iba a hacer era limitar su producción petrolera. No tiene ninguna voluntad de cancelar la construcción de su refinería de Dos Bocas. Y acá lo único que dijo con limitar su producción petrolera era que ya no íbamos a estar importando gasolina, sino que México la iba a producir toda. Esto es igual a no hacer nada, porque esa gasolina se sigue produciendo y sigue contaminando. La haga Venezuela, la haga México, la haga en el Medio Oriente, es exactamente lo mismo. Entonces creo que si ni siquiera vemos voluntad política desde los niveles más altos, es mucho más difícil que haya voluntad política desde los niveles más bajos. Siempre se reclama mucho el tema del dinero y no podemos hablar de implementación o aplicación de políticas públicas si no hay dinero, es absurdo, se necesita dinero. Y luego se reclaman y muchos economistas te dicen, ¿y de dónde va a salir el dinero? Bueno, firmándolo en un papel y metiéndole un presupuesto que vaya a haber dinero, punto. Y eso se llama voluntad política. No vengan a crear castillos, no existen. Si quieres que una política y una acción se haga, le pones dinero. Si no, no se lo pones. Y este gobierno con una austeridad francamente absurda y ridícula, es una austeridad criminal, como lo hemos expuesto en todos los temas anteriores. La austeridad es criminal. La pandemia del COVID ya debió haber dejárnoslos muy claro. Tenemos el número de muertes y la crisis que tenemos porque no se dio el dinero que se necesitaba. Las víctimas no están siendo atendidas, no se están creando los mecanismos porque no se ha asignado dinero para ello. Hoy la crisis climática en México no va a cambiar y México no va a apoyar a que esto cambie porque no se le va a asignar, y lo voy a decir claro, no se le va a asignar dinero en este sexenio. No va a pasar. López Obrador no va a cambiar de opinión. El señor es el presidente que no cree ni en las víctimas, ni en consecuencias personales, ni cree, prácticamente aunque no lo he dicho abiertamente, en la crisis climática en la que estamos, porque ese es el tema. Es una crisis climática, ya está aquí, no se va a ir, la emergencia climática está enfrente.
y las consecuencias las vamos a pagar muy caras. Se va a intentar revertir cuando ya sea demasiado, demasiado tarde. Valeria mencionó rápidamente el tema de Joe Biden y su fiesta aquí de Zooms con muchos líderes mundiales, internacionales y todo. Y el problema de todo esto es que cuántas cumbres y cuántos foros internacionales se han hecho en esto. El Acuerdo de París, del cual Biden regresa, perdón, a Estados Unidos al Acuerdo de París, del cual Trump sacó, perdón, no es un acuerdo por el medio ambiente, es un acuerdo por el bien del sistema económico. Punto. Se prioriza el sistema económico sobre la crisis ambiental, que necesitaría acciones muchísimo más fuertes. Y hay que decirlo, son acciones que están en contra del sistema mismo. En nuestro último programa donde tocamos el tema, Diana y yo tuvimos una divertida confrontación sobre ese tema, el tema de que el problema es el capitalismo. Ciertamente, ciertamente lo es. ¿Cómo reviertes un sistema en el cual está parado absolutamente todo? Finalmente, antes de darle la palabra a Diana, concluyo diciendo que no importa qué agenda trabajemos, no importa en qué temas nos enfoquemos, todos los temas, todas las realidades son tocadas por la emergencia climática. Todos. No importa de qué estemos hablando, no importa que nos estemos trabajando, no importa que nos estemos dedicando, literalmente estamos hablando del mundo, de su estabilidad. Nos toca y como tal es el gran problema a resolver. Diana, ¿qué decir? Ya te hice aquí un recuento de nuestra última discusión sobre el tema, pero ¿qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir sobre esta situación y la emergencia climática en la que nos encontramos? Ya había dicho en otro programa que boicotear a las industrias, pero es muy complicado, como lo mencionamos. Ya habíamos tenido esa discusión, creo que el público lo sabrá. Es muy complejo y también creo que es aprovechar para hacer un énfasis en que lo dijo Valeria y sí es verdad, sí hay responsables de lo que estamos viendo hoy. Ok, no vamos a deslindarnos en lo individual de nuestras pequeñas acciones, pero el impacto significativo, aquel impacto que nos ha llevado a un punto de no retorno, viene siendo responsabilidad de las industrias, sobre todo en las transnacionales, y también del Estado, que pues es muy laxo con sus regulaciones, más bien, o no existen regulaciones. Entonces, al final de cuentas, no hay ningún empujoncito que obligue a pequeñas, medianas, grandes empresarios y ciudadanos a responsabilizarse de sus dinámicas diarias, porque no hay presión, no hay responsabilidad, no hay interés. Es un tema también de agenda, lo menciona mucho Alexis. No hay presupuesto, entonces ni siquiera lo ven, no lo investigan. Estos esfuerzos como el IGI Verde fue un esfuerzo del ámbito privado, no un esfuerzo de la agenda gubernamental, lo que demuestra una vez más que el ojo público y el interés del gobierno. El tema climático sí va a suceder, pero mientras no sea en su administración, tienen 6 años para fingir que no está existiendo y ya está, que sea problema del siguiente gobierno y el siguiente va a ser lo mismo. Entonces es un ciclo de nunca acabar, lamentablemente. Y lo que mencionaba Alexis es muy cierto. El Acuerdo de París es prácticamente, si bien no inútil del todo, es poco práctico para los efectos que son necesarios de una vez. O sea, se necesitan medidas drásticas y urgentes porque de a poco no se va a llegar a ningún lado. La ONU también tiene un reporte que sacó en 2019 de la brecha de las acciones y de lo prometido. Tiene un nombre más peculiar, pero es prácticamente eso. Va contando cuál es la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Y lo dice muy bien, prácticamente en su resumen ejecutivo. No nos podemos confiar del Acuerdo de París como la única medida para resolver el problema, porque esos esfuerzos son escasos y la realidad es que los gobiernos no están haciendo lo suficiente. Tenemos 50 años para evitar, más bien, casi 100 años, decía ahí, para evitar que el planeta aumente su temperatura en 3.2 grados. De no hacerlo, de verdad que no va a haber recursos, ni agua, ni arrecifes, ni manera de plantíos que sean utilizables o aptos para la sobrevivencia humana. La sobrevivencia humana, porque debido a que todo esto no se está solucionando, va por el medio un montón de especies, entre ellos polinizadores, que son responsables de más de 80% de nuestros alimentos. No es posible hacer esto sustentable. Los esfuerzos tendrían que ser tan drásticos que tendrían que haber una disminución de al menos del 7.6.2% de la emisión de contaminantes
anuales, cosa que no va a suceder, cosa que ni el Acuerdo de París ni los múltiples acuerdos que hayan firmado los estados están haciendo, porque se hacen de la vista gorda y porque prefieren no actuar. Entonces es muy complicado creer que podemos hacer algo que está en nuestras manos, y por muy desesperante que suene la situación, el hecho de que se sigan empujando estos esfuerzos por visibilizar el problema como si no fuera suficiente, que no llueve, que hace un montón de calor y que los sembríos están todos secos, parece que tenemos que seguir presionando y no basta. Entonces, el día de mañana tendrán que llegar gobiernos con una urgencia de agenda a implementar cambios que no van a tener que ser prioritarios. Lo que dice Alexis es muy cierto. No hay problema que no involucre un interés también por el planeta. Al final de cuentas, todas las banderas que defiendas no van a tener un sentido alguno si al día siguiente o dentro de unos años no tienes ningún planeta en que ejercer los logros, en que ejercer las luchas. Entonces, ojalá que hagamos más conciencia de esto, ojalá que el instrumento de Eligiverde sea utilizado con más frecuencia, ojalá que saquen más ediciones y siguientes investigaciones, que hace muchísima falta. Y me parece que los esfuerzos no tienen que ser en vano, ¿no? Las personas que colaboran dentro de la investigación lo saben, lo comparten, lo difunden, y qué bueno, pero no basta, y ojalá que pues prontamente tomen más conciencia. Lo que pasó justamente con Andrés Manuel López Obrador, las discusiones que tienen en las cumbres climáticas, las personas que erróneamente son llamadas Greta Thunberg de otros países, están abanderando luchas muy importantes que al final tendríamos que estar acuerpando todos. Y si no hay esa conciencia, pero por ende tampoco podemos ignorar que debe haber una conciencia de clase, porque no todo el mundo tiene acceso, o no todos los cambios verdes son igual de rentables o sustentables para todas las personas. Al final de cuentas estamos cayendo en el mismo ciclo vicioso de caer nada más en lo adquisitivo y en el poder del capital como una alternativa a aquello que tendría que ser pues meramente orgánico. Mencionaste varios temas, bueno, ambas mencionaron varios temas, ¿no? Evidentemente el tema de las acciones individuales, cual ambas saben que tengo muchísimas reservas en ellas. Son problemas sociales estructurales, están acciones colectivas y de acción colectiva para un cambio. Yo lo único que sí matizaría ahí sería de una acción individual, sí es buscar o presionar a gobernadores, legisladores, alcaldes, al mismo presidente a que tome acciones en cuanto a la agenda verde. O sea, utilizar la voz del ciudadano para impulsar esta agenda en el tema político. Está muy bien que no comas carne, está maravilloso, estás haciendo tu parte, pero que no se quede simplemente en la moralidad personal y en la culpa individual. Hay que caminar y llevarlo al tema de la acción pública a gran escala. Por ahí se repite muchísimas veces, toma acciones locales pensando en un ambiente local. Donde tenemos incidencia es en donde estamos, en las localidades, en los municipios, en nuestras ciudades, dando las batallas por la ciudad y dando las batallas ahí. Es donde nuestras acciones pueden tener impacto, impacto político, porque eso es un tema, esto es un tema político, y solo empujando a la sociedad a una acción política y pública se puede cambiar estas acciones. Simplemente quería hacer ese comentario en los temas individual. Valeria, Eligi ya se presenta, Eligi ya está aquí, muy bonito, con una portada preciosa, en serio, ya Diana lo mencionaba, pero quiero recalcar, por favor, entren a la página del CSIG o sigan al doctor Leclerc o a Azucena en sus redes sociales, que son al lado de la doctora Cedillo, quienes hicieron este trabajo, y van a encontrar el documento, lo van a encontrar ahí, trataremos de poder facilitarlo y acercarse a esta herramienta. Pero Valeria, ahora que Elige ya está, ahora que Elige se presenta, y ahora que ya aquí más o menos dije que no va a tener un impacto en lo público, pero, pero sí te quiero preguntar, o sea, sí te quiero preguntar qué tipos de impactos y acciones sí pueden generar este tipo de instrumentos. Por qué llevarlos a una agenda de debate y cambiar la narrativa, lo cual ya habíamos mencionado, es importante? Sí, al final es creo que un poco difícil así decir que mi trabajo de 4 años no va a tener ningún impacto, pero es la verdad y las cosas son crudas en México y así son. Espero que llegue a tener
cierto nivel de impacto, como dice Diana, a lo mejor lo veremos en lo local, a lo mejor lo veremos más en el Congreso, o sea, la Cámara de Diputados, o sea, en el Senado. No creo que Andrés Manuel López Obrador vaya a hablar pronto de nosotros en una de sus mañaneras, por el mismo tema de que no sabemos si tiene todavía el alcance. Sí lo he visto reportado y eso me ha gustado mucho porque he visto a diferentes medios hablando de lo mismo, pero de nada sirve que los medios hablen de él si los ciudadanos no hablan de él. Espero que haya gente que en estas elecciones, así como dices que lo pueden buscar en Twitter, le pueden mandar un tweet a los candidatos de que lo chequen, lo revisen y propongan, y en estas elecciones revisen que los candidatos por los que están votando tengan una agenda ambiental. En serio, ya no podemos esperar más tiempo. O sea, no necesitas leer el IGI para ver eso. Puedes verlo con el hecho de que estamos a 30 grados en abril en Puebla, en un lugar en donde ahorita deberíamos estar muriéndonos de lluvias, no muriéndonos de calor. O sea, no necesitan eso. Y Alexis, yo te quiero regresar un poco a la pregunta, nada más rápido a la fiesta, como decíamos, de Biden en Zoom. Durante su presentación habló mucho sobre el tema de cómo vas a necesitar al sector privado en Estados Unidos para que se puedan volver neutros en tema de emisiones. Y que ya se está hablando mucho como de este rollo que van a tener las finanzas y Wall Street y todo eso en lograr esto. ¿Cuál es tu opinión? Porque sé que tienes una, y Diana, también quiero saber la tuya. Me gusta ese cierre, me gusta ese cierre. Y yo expresaba mi opinión en ese sentido en términos pragmáticos. Detener la estructura capitalista, que es la que está haciendo el daño global, es imposible. Hablábamos cuando inició la pandemia del COVID que era posible parar el capitalismo. Los estados pueden parar el capitalismo. Muy bien. ¿Qué hizo el capitalismo? Se puso a vender cubrebocas de colores. Es decir, la adaptabilidad del sistema económico es muy fuerte y muy grande. Entonces, un argumento pragmático es usemos esa adaptabilidad del sistema económico para la agenda climática, por la misma supervivencia del sistema económico. Porque sin planeta no hay capitalismo, no nos hagamos, así de sencillo. Entonces, ir con las industrias, darles apoyo y darles financiamiento a industrias que estén trabajando energías limpias. Aquí hablé en su momento del apoyo a la energía nuclear, la innovación y muchísimas otras cosas. Pero, es decir, hay un sector pragmático que sí está hablando de decir, si vamos a impulsar e intentarlo a través del sistema capitalista, pues es con estas organizaciones y es con estas corporaciones. Es intentar que el diablo nos apoye, sí, pero porque es un sistema que no se puede operar sin él. Tiene que estar ahí. Entonces, mi opinión es en el sentido pragmático de que detener el sistema capitalismo no es posible, sí se tiene que recurrir al capital privado que sirva para mitigar los daños ambientales. Recurrir a ese sector que pueda ayudar a darle la vuelta, ya no ir con Shell a pedirle dinero, sino tal vez ir con alguna empresa india que cree paneles solares. Y esa sería mi perspectiva desde un punto de pragmatismo político puro. O sea, si intentamos salvarlo, tal vez la primera opción, la opción más asequible, más posible, sea esa, la opción más evidente. Y Ana, te paso la palabra con la pregunta de Valeria y contigo cerramos este programa. Muy buena la pregunta y realmente creo que muy acertada. A mi parecer, coincido mucho con lo que comenta Alexis y me parece que es muy cierta la petición de Biden, ¿no? La sugerencia de muchos gobiernos de aceptar que no se puede llegar a una solución sostenible si no es también de la mano con el ámbito privado. Ahora, lo que creo que va a conllevar todo esto es décadas de greenwashing y ya lo estamos viendo hoy. Le dicen a las empresas de fast fashion es que contaminas mucho y les encanta poner nada más un cestito, deja la ropa que ya no utilizas aquí, como si eso hiciera la gran diferencia. No, deja de producir ropa en toneladas, de quemarla un montón y de contaminar el agua. Eso si quieres ayudar. Pero eso es lo que nos espera, ¿no? Este lavado verde de pretender que son conscientes ecológicamente cuando la realidad es que no. Y lo que mencionas también es muy cierto. Se necesitan generar incentivos que promuevan que el ámbito privado se sienta interesado o admita que tiene un lugar y una alternativa que sea pues de intereses económicos de gran utilidad, financieramente hablando, para que sí transiten hacia estos cambios que sean pues amigables con el medio ambiente. Ya hay muchísimas empresas que se pretenden y lo tienen como misión, meta, visión y lo que sea de agenda
para 2025 vamos a funcionar con pura energía solar, para 2050 vamos a producir carros únicamente eléctricos. En discurso se ve bien, pero no todo aquello que se pinte de verde es realmente amigable con el medio ambiente, y ahí está el reto, reconocer que hacer cambios de pintura o cambios de focos no quiere decir que dejemos de utilizar o de caer en este ciclo vicioso de la productividad. Como otra alternativa, me parece que también sería muy interesante promover que la economía circular tuviera mayor lugar en el discurso. Es sustentable, es un poquito más de la mano con lo que se requiere. De nuevo, seguimos lejos, pero no deja de ser una alternativa por ahí que vale la pena considerar. Diana lo dice y lo dice muy bien, no todo lo que se pinte de verde lo es, no todo lo es. Y ha llegado el momento de despedir este programa. Te agradezco, Valeria, muchísimo habernos acompañado. Evidentemente, reafirmar la felicitación de Diana, en su momento también felicitar a los demás autores, y aunque algunos de nosotros hicimos un par de cosas, yo sé que el gran trabajo y el esfuerzo vino de ti y de otras personas que ya hemos mencionado. Acérquense al IGID, visualicen acciones verdes, no crean en el Partido Verde, porque vuelvo a decirlo, no todo lo verde lo es. Que sean agendas verdaderas y no solo hagan lo que hacía Pilatos, que era lavarse las manos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una nueva emisión de Ya sé que no aplauden, donde ustedes saben que nosotros tenemos otros datos. Muchísimas gracias.